a nuestros amigos y amigas que forman parte de la mesa de diálogo, a quienes les agradezco su paciencia. Ya vi llegar a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Querida Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, qué gusto estar contigo y con tu audiencia esta tarde. Gracias por tu paciencia, gracias por tu generosidad. También vi llegar a Marta Olivia López Medellín, periodista de un 2x3 Tamaulipas. Querida Marta Olivia, ¿cómo te va? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches, un gusto compartir aquí con todos ustedes. Gracias, y también vi llegar a Julián Atilano, sociólogo y analista político, también amigo de esta familia Sin Censura. Julián, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? Muchas gracias, colegas, ¿qué tal? Y un saludo a la familia Sin Censura. Gracias. Elisa, pues ya respingaron, diría mi nana, que en paz descanse, respingaron los Lorenzo Córdoba y los Ciro Murayama. ¿Cómo se atreven en el gobierno de quererse meter en lo que decidimos en el INE? La realidad es que el plan de austeridad presentado hoy en la mañanera les puso en la torre, Elisa. Pues exactamente como lo dices, les puso en la torre. Fue un elotazo duro y directo, porque bueno, el punto aquí, lo relevante quiero decir es que, a ver, es esperable la reacción de estos cínicos del INE, ¿no? Que creen, además lo quieren manejar y lo quieren presentar como si el gobierno estuviera haciendo, digamos, haciendo injerencia en el INE, lo cual no es verdad, no puede hacerlo. Es una propuesta de lo más respetuosa y de lo más contundente para demostrar con creces que el INE tiene con qué hacer el ejercicio de la consulta de la revocación de mandato. Todo el tiempo el INE ha dicho que no tienen dinero, que no les alcanza, que necesitan más, etcétera, etcétera. Y aquí el punto, me parece lo relevante de lo que se presentó hoy en la mañanera, pues fue, para mí lo relevante fue hacer público, no solo que sí se puede hacer un ajuste presupuestal en el INE, pero sobre todo dejar de manifiesto, dejar muy, muy claro el tipo de gastos que hay en esa institución. O sea, al parecer, el INE, junto con el Poder Judicial y otros organismos autónomos, son los únicos que no se han enterado lo que ocurrió en este país en julio de 2018. Y lo que ocurrió en este país fue una abrumadora mayoría votando por un proyecto que, entre otras cosas, lo que propone es acabar de tajo con la corrupción y sobre todo también acabar de tajo con los gastos suntuarios y los gastos onerosos que no tienen por qué tener cabida en un país como este, ¿no? Es curioso que el INE junto con el Poder Judicial y otros organismos autónomos sean los únicos que se hayan resistido, ¿no? a ajustarse, ¿no? Son los únicos que no aceptan, por ejemplo, que su alta burocracia gane menos que el presidente, son los únicos que no están dispuestos a hacer un recorte en gastos que no tienen por qué ser. No tenemos por qué estarles pagando seguro de gastos médicos privados, no tenemos por qué estarles pagando exceso en el celular, no tenemos por qué estar pagando, además con figuras como las que se presentaron hoy, 2 fideicomisos ahí, que bueno, no tendrían razón de ser, ¿no? Entonces, me parece que lo relevante, insisto, de la propuesta que se presentó hoy fue hacer público, cada vez más público, esto que ya todos vamos sabiendo de manera más clara, que es que no debemos admitir que un organismo autónomo, por más autónomo que sea, gaste el dinero público de esa manera. Marta Olivia, agregando a lo que dice Elisa, creo que la movida magistral, desde mi perspectiva, de la presentación de este plan de austeridad del gobierno de la 4T, es que le dicen al INE, necesitas 1,700 millones, no te preocupes, mira, aquí está la ruta a seguir para que no tengas 1,700, para que tengas cerca de 3,000 millones de pesos disponibles. Pues más claro ni el agua, si no ponen no echan a andar este plan de austeridad en el INE, pues confirman lo que hemos dicho muchos, que no hay voluntad para dejar los privilegios.
Claro, y esto me hace recordar, Vicente, la pregunta que le hizo ayer el diputado Mario Yergo, representante de Morena en el INE, directamente a Lorenzo Córdoba. Le dice, ¿está usted dispuesto a renunciar a su seguro de gastos médicos mayores en este plan de austeridad? Y él dice, no estoy dispuesto. Yo me fui a la página y ¿cuánto es lo que se paga adicional al sueldo, adicional a todo, a cada uno de los funcionarios de alto nivel del INE? Nosotros los mexicanos les estamos pagando 50,000 pesos mensuales extras como seguro de gastos médicos mayores. Y esto me hace recordar también esta situación de cómo en la Cámara de Diputados se dejaron de rentar automóviles de lujo y demás. Y sin embargo, en el INE tiene una empresa que le están rentando vehículos de lujo por 254 millones de pesos. Entonces, es bastante sencillo y bastante claro el plan de austeridad. El asunto es que decidan tomarlo en cuenta. Y es que no lo decimos nosotros, es la empresa, y además es una empresa que está inhabilitada, Jet Van Car Rental. Esta vigencia de este contrato que tienen desde el 2019 vence hasta el 31 de diciembre del 2022, de este año, y solamente son 256 millones de pesos. Juliana Tilano, dice Lorenzo Córdoba que ya se fue a refugiar en los espacios del PRIANREDE. Sin sustento ni seriedad el plan de ahorro propuesto al INE. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, descalificó al participar en el webinar La Democracia en México, organizado por el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, el plan de austeridad de cerca de 3,000 millones de pesos propuesto por el gobierno de la 4T para destinar esos recursos a la consulta de revocación de mandato, al afirmar que no tiene ni sustento ni seriedad. Manifestó que esto demuestra que quienes hacen dicha propuesta desconocen cómo funciona el INE y es un enorme desatino. Pues, ¿qué va a decir Lorenzo Córdoba? ¿Y dónde lo dijo? Pues arropado por el PRD, Julián. Mira, solo le faltó decir al diablo con las instituciones, porque quien hace esa propuesta, el plan de austeridad, no fue necesariamente el presidente, no fue Adán Augusto, fue Secretaría de Hacienda, fue un subsecretario, fue la parte técnica de la Secretaría de Hacienda para mostrar la evidencia, tal y como lo señalaste. No solo 1,700 millones de pesos hay ahí disponibles, hay 2,900 millones de pesos. Lo hace y lo muestra de tres rubros principales. Uno es gastos de operación, otro es salarios y otro es fideicomisos. Es decir, fue muy puntual la propuesta que presenta Secretaría de Hacienda y la Función Pública a través de este plan de austeridad, y me parece que rompe con toda esta narrativa que desde hace algunos días traía Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Recuerden, después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación da el fallo y le dice al INE, te debes de ajustar, es decir, debes de rascarle, debes de buscar, la respuesta inmediata de Lorenzo Córdoba fue, no podemos, nadie está obligado a hacer lo imposible, y además en el supuesto de que hiciéramos una vaquita, de que le rascáramos en nuestros salarios, no se conseguiría ni una tercera parte de lo que se necesita. Pues no, por eso llega Hacienda y dice, además tienes los fideicomisos, además tienes gastos de operación, y además le sugiere, porque como bien dice Elisa, es una sugerencia nada más, que también se pueden hacer recortes a los salarios, pero ojo aquí, de los funcionarios de enlace y funcionarios altos, es decir, sindicalizados y de base, ni un peso se les quitaría según esta propuesta. Y no es que se les pretenda quitar, se les está pidiendo que se ajusten a la tabulación propuesta, que ya es una ley y que no lo han querido hacer. Y esto también me lleva a pensar sobre esta reflexión que ha estado ahí, esta idea más bien que han estado constantemente presentando, y dicen, es que no se trata de que nos quiten derechos, el salario es un derecho, el aguinaldo es un derecho, y con eso tratan de desviar la atención para que uno diga que es un privilegio.
Pero yo pregunto aquí sobre la mesa y a la familia de Sin Censura, no es un privilegio tener 450,000 pesos de aguinaldo, no es un privilegio tener un salario con prestaciones y todo lo demás de 220,000 pesos al mes, no es un privilegio tener 11 asesores como los tiene Lorenzo Córdoba y de esos 11, 4 ganan más de 100,000 pesos, 3 ganan más de 96,000, otros 3 más de 86,000 y uno 35,000. Y por si fuera poco, estos 52 asesores que tienen en total los 11 consejeros no pudieron hacer esta propuesta que está haciendo Secretaría de Hacienda, es decir, Hacienda va y les hace el trabajo. La pelota ahorita está con el INE y vamos a ver la respuesta. Ya no la adelantó Ciro Murayama y es todo enloquecido ir a un local a decir se gasta en esto. Así es. Por cierto,